Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Objetivo Universidad por la pantalla de UNLP TV. Hoy vamos a hablar sobre los usos y consumos problemáticos en la tecnología. La tecnología, Internet, es una herramienta que por supuesto ya la tenemos sumamente incorporada hacia todas o muchísimas de nuestras prácticas, pero también hay problemas que nos pueden llegar a generar el uso, el consumo, el abuso de esta herramienta. Sobre todo si nos enfocamos en el sector de los jóvenes, es noticia de que este sector se encuentra con ciberludopatía, que vamos a ver de qué se trata, pero prácticamente están con la utilización de muchas aplicaciones y apuestas online a través de estas aplicaciones, lo que conlleva un montón de problemas, sobre todo también en el ámbito escolar. Vamos a ver entonces cómo afrontar esta problemática, vamos a ver las otras problemáticas que pueden llegar a desembocar la adicción a Internet y cómo poder afrontarlas desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo. Para hablar y reflexionar un poco sobre esta temática que hoy nos reúne, nos visitan Gabriela Bravetti, que es psicóloga, docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Psicología y Humanidades. Gracias, Gabriela, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y también nos acompaña Magdalena Lemus, que es doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la Facultad de Humanidades y el CONICET. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicas, hoy nos convoca este tema, ¿no? Vamos a empezar a desarmarlo de a poquito, explicando un poco a todos nosotros, ustedes que son las especialistas, qué es la ciberludopatía, cuándo podemos detectarla. Bueno, en realidad este nombre sucede, digamos, como una forma primera de llamar un fenómeno inesperado, que no se esperaba, digamos, que sucediera en la situación con los adolescentes. Entonces viene como rejuntando dos aspectos, ¿no? Lo de ciber, porque tiene que ver con lo cibernético, lo informático, y la ludopatía. Cuando en realidad la situación quizá para trabajar con adolescentes y jóvenes preferiríamos otro tipo de nombre, digamos, porque plantear la cuestión de adicción o ludopatía como si fuera una situación de adicción al juego del adulto, homologarlo. Que también existe hace un montón de exactamente, tiempo. homologar la situación es por ahí invisibilizar aspectos específicos que tienen que ver con esta población y con esta situación puntual que es novedosa. Entonces, creo que uno de los puntos para problematizar, para arrancar, sería empezar a hablar del consumo problemático de las aplicaciones, ¿no? O digamos, como el uso excesivo y problemático de ciertas aplicaciones en jóvenes y adolescentes. No podemos desconocer el efecto y el riesgo que tiene, que podría conllevar a la adicción de una situación de juego, como en cualquier otra situación de juego, digamos, ¿no? Claro. Pero pensar que todo adolescente o joven que usa las aplicaciones de apuestas online va a ser un ludópata sería un riesgo. Bueno, es muy importante esto que estás diciendo a si todos los padres que nos están escuchando, en principio para llevar tranquilidad, pero para empezar también a tener un poco más de información a la hora de afrontar el problema, ¿no? Exactamente, porque, digamos, adictivo, en función de lo que implica la adicción, hay un montón de situaciones, fenómenos, sustancias que pueden generar adicción. Entonces, no es lo mismo pensar el consumo problemático o excesivo del uso de pantalla en función de lo que implica y está estudiado con respecto a los efectos, ¿no?, que puede ser el uso de la pantalla, digamos, en sí misma, como la adicción al juego, que es otro aspecto que puede estar ligado al uso de pantalla, pero que tiene otros fenómenos. Seguro. Entonces, frente a eso, primero, como un llamado de atención, diciendo, bueno, vamos a pensar un poquito, digamos, no todo chico que juega apuestas online es un ludópata. La situación de ludopatía es mucho más compleja, tiene aspectos, engloba aspectos que no tienen que ver solamente con el uso de las aplicaciones, sino con aspectos psicológicos, sociales, ambientales, mucho más, digamos, más complejos, pero lo que no quiere decir que no sea un punto en donde tenemos que mirar, tenemos que analizar y tenemos que problematizar y no naturalizar esta situación. Seguro.
Creo en ese sentido que es súper interesante lo que plantea Gabriela, porque muchas veces cuando teñimos algo de, bueno, esto es lo problemático, no vemos que hay un montón de prácticas que involucran el juego desde temprana edad, en infancias y en juventudes, que son sumamente productivas, interesantes, que algunas pueden devenir en consumos que uno empieza a notar como, bueno, tal vez excesivos, pero que hacen parte de cómo se construyen las subjetividades desde temprana edad en este contexto histórico, y ese es un dato de nuestras formas de vida contemporáneas. Y también creo que es interesante tratar de comprender, por un lado, qué motiva a las infancias y a las juventudes a vincularse con las tecnologías, preguntarnos si tal vez no es tan distinto lo que nos motiva a las personas adultas, y entonces tal vez, obviamente, hay momentos de la vida en donde se están conformando algunas cuestiones nodales que es importante atender, pero tal vez sería útil comprender mutuamente nuestras prácticas, nuestras motivaciones, y ver que tal vez en algunos aspectos no estamos tan alejados, infancias, juventudes y adultos, de nuestros vínculos con la tecnología, e incluso que tal vez los distintos grupos etarios tenemos que reflexionar y construir prácticas reflexivas, porque hoy en día la forma de ser ciudadanas y ciudadanos en este mundo involucra un vínculo con lo digital que llegó para quedarse ya hace mucho tiempo. Sí, facilita un montón de cuestiones. Exactamente. Y la lectura acerca de este fenómeno, que reitero, que sí requiere que estemos sobre ello, analizando, investigando, interviniendo, no naturalizando, también va a tener una lectura mucho más amplia, que es el tiempo que están los chicos con el celular o las aplicaciones que usan, digamos. Estamos frente a una situación mucho más compleja, que es el acceso a una práctica ilegal de una manera indiscriminada, con el aval, ¿no?, de los organismos que tendrían que regular y no regulan, en un mundo en donde los enunciados que ofrece el conjunto, no solamente al joven, sino al sujeto en singular del conjunto de esta época, es todo ya, todo exitoso, y si puede ser con un beneficio económico directo, mejor. Entonces, desde este mensaje, ¿sí?, de lo que sería un ideal de época, de exitismo económico, exitoso, del ganar dinero, ya instantáneo. Aparte de la fácil llegada a ese dinero. Digamos, de la accesibilidad a un mundo digital, ¿no?, que tiene que ver con lo instantáneo y directo que puede ser, porque no está mediatizado, porque tenés que hacer un trámite para sacar una partida de nacimiento y tenés que pasar por un montón de pasos digitales. Ahora tenés que entrar a un sitio de apuestas y es un clic. Digamos, es muy riesgoso. Entonces, frente a esa lógica, no puede ser solamente pensar entonces que ese muchachito es un adicto. Digamos, no, hay una serie de prácticas que tienen que estar problematizadas, y reitero lo que dice Magdalena, ¿no? Problematizar cualitativamente los procesos que están en juego, para luego a partir de allí hacer una lectura y una intervención que requiere de un compromiso de muchos factores. Exacto. Pero esto que señalabas, Gabriela, justamente era lo que les iba a preguntar y a observar, de cómo influye tanto la publicidad, ¿no? Por supuesto que hay gente que trabaja para eso, para influenciar cada vez más, y estamos ante un sector que es muy vulnerable, porque además de eso están, como vos decías, Magdalena, en la construcción de su personalidad. Sí, en ese punto hay, podríamos decir, como una suerte de ecosistema que los empuja y nos empuja como sociedades a esos precipicios del consumo, de esto que mencionaba Gabriela, todo ya, todo ahora y todo mediado por el dinero. Entonces, cuando son consultados los jóvenes o los adolescentes, cómo llegan también a estas prácticas, bueno, ahí los consumos audiovisuales y de redes que ellos vienen teniendo como parte de sus prácticas de entretenimiento, como tenemos otros grupos etarios también, ahí aparece constantemente la publicidad. Entonces, hay creo que también distintas aristas del fenómeno y distintas responsabilidades en un punto para pensar también, por ejemplo, el rol del Estado en las regulaciones o no regulaciones, también en los beneficios económicos que obtienen los estados a partir del juego legal, en un contexto de crisis y de dificultad de acceso al dinero para los estados y para la población. Y también el rol de los comunicadores y las comunicadoras en redes sociales, en streams, que
también se ven beneficiados de hacer publicidad. Y bueno, hay un contexto en donde esa publicidad continua, esa idea de dinero fácil que circula como un ethos de la época, que también circula entre los jóvenes, bueno, termina siendo un gancho, podríamos decir, bastante atractivo. Muchos de los espacios de juego ofrecen vouchers, bonos para entrar jugando gratis. Entonces, se cuenta un relato en donde todo es muy fácil y es como, ¿por qué quedarse afuera de eso, ¿no? ¿Por qué no ver si puedo obtener algo a cambio, si puedo ganar algo de dinero? Entonces hay todo un ecosistema que un poco, no diría en términos de confabula así directamente, pero bueno, genera... Sí, se retroalimenta de esa manera. Justamente los jóvenes son los que más consumen redes sociales o streams, ahora que es lo último para la visualización de videos de programas. Y también está el rol del comunicador, pero también del influencer. Exacto. ¿Sí? Que el influencer está ahí para ganar dinero. Entonces, esa conexión que necesita del joven, y que el joven es abducido prácticamente de una manera muy fácil, que además se contagia con sus pares, porque se comparte esa información y esa práctica, es peligroso, digamos. ¿Cómo hacemos para tratar de intervenir más allá de la legislación que tiene que estar y actuar? Digo, desde la familia, ¿qué armas tenemos? Ahí me adelanto, digamos, me atraso un poquitito con la pregunta tuya, voy a un elemento previo que tiene que ver que le estamos ofreciendo a una población que vos decís como vulnerable, yo diría sensible más que vulnerable, porque los grados de pensar la vulnerabilidad tienen que ver también con atender como a otras consideraciones. Sensible por dos situaciones. Primero, porque está en una situación de construcción de sus herramientas para la autonomía, más allá de la mirada de la figura parental y familiar. Está en un momento, podemos decir, de exploración y de creación de herramientas, de toma de decisiones, de manejo de situaciones, de experienciar por fuera de los atributos, pensamientos, lógicas y enunciados familiares, cómo funciona el mundo y que desean, están en ese momento de apertura, pero a la vez es un momento de irresponsabilidad, digamos, no se le puede pedir al adolescente y al joven que sea responsable total de sus actos porque ese proceso está en construcción. Por lo tanto, eso hace entonces que la sensibilidad de esa población, púberes, adolescentes, sea justamente en un momento muy sensible, digamos, sensible en el sentido que... Sí, de por sí siempre fue muy sensible ese momento. Exactamente, de que en realidad allí los efectos que puede tener no pueden ser una situación de cálculo, ni del propio adolescente, ni tampoco del adulto con respecto a esa situación. Estamos en un momento donde es muy difícil predecir el impacto que va a tener. Por lo tanto, el cuidado tiene que ser, podemos decir, mayor. Eso por un lado. Segundo, esto que vos planteas del contagio, en realidad así se construye la referencia personal, individual con el par, porque siempre nos construimos con el otro y por el otro, solamente que en este momento ese otro no es el otro familiar conocido de su ámbito de los primeros vínculos, sino que está en función del otro par, el que está al lado, el referente con el cual se identifica, y los enunciados que el conjunto social le ofrecen como modelos para hacer. Y modelos exitosos. Exactamente. Hoy por hoy, el modelo, digamos, si en otro momento era el modelo de lo que estaba bien en función del hombre de bien o la mujer de bien, hoy por hoy es el consumidor exitoso, el consumidor creador exitoso, porque en realidad también la creatividad y el crear las propias condiciones es hoy un mensaje. Entonces, ser tu propio jefe, crear tus propias condiciones, hacerte solo, pasa a ser hoy también un mandato de época. Entonces, frente a esa oferta identificatoria, ahí donde uno puede pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para intervenir sin socavar esas posibilidades, sin, podemos decir, poner como en cautiverio a adolescentes sin ser adolescentes, teniendo la sobreprotección también, ¿no? Exacto. Ese es un aspecto muy interesante, porque tampoco tendría ningún sentido, aparte de que sería muy avasallante en términos de derechos, coartar esos procesos de exploración que tienen lugar en las infancias y sobre todo en las adolescencias. Y muchas veces nos pasa desde la mirada adulta que tendemos a ver lo negativo de esas prácticas online
Y en realidad no vemos que eso negativo, esas eclosiones más problemáticas, en realidad se vinculan por ahí con un continuo, en donde hay aspectos que son negativos en esa experiencia, hay aspectos que son interesantes, y que eso coexiste. Y eso también es lo que a veces nos cuesta mucho comprender, cómo coexisten prácticas que pueden ser problemáticas, perjudiciales, con prácticas de exploración, de conocer gente, de construir la propia subjetividad, de saber qué me gusta, qué quiero hacer, qué deseo. Y en ese punto es interesante acompañar esas prácticas sin cercenarlas, pero obviamente advirtiendo de los riesgos. Me parecía muy interesante esto que decía Gabriela, justamente algo difícil es que en ese momento hay una toma de distancia muy grande de la familia. Entonces entiendo que muchas veces las familias están diciendo, bueno, ¿pero qué hago? Porque no hablo con mi hija, con mi hijo y no me quiere escuchar, no quiere hablar. Entonces, bueno, creo que ahí sigue siendo la insistencia desde la palabra y desde la escucha, sobre todo. Sí, de, la confianza, a ver, ¿qué ¿no? les está pasando? Tal cual, la confianza. Y aparte, problematizo también esto que plantea Magdalena, porque si siempre, digamos, ese proceso de desprendimiento y crecimiento es alejado del ámbito de la familia, había ciertas balizas, podríamos decir así, como ciertas lucecitas que organizaban ciertos caminos en función de una anticipación que el adulto podía hacer de aquello que podría ser riesgoso. Hoy nos encontramos, y es uno de los puntos más centrales, creo que nosotros venimos trabajando en las investigaciones, con una ausencia de representación del riesgo, tanto, no solamente en los jóvenes que están conociendo, haciendo sus propias experiencias, sino en los adultos que no pueden representar ni simbolizar las prácticas riesgosas. Entonces, esto que se puede llamar en términos generales, ¿no?, como la claudicación o la caída del lugar del adulto, como aquel que puede tener las herramientas para acompañar las trayectorias adolescentes, en función de la distancia ya no generacional, sino alfabeto digital que se encuentran entre los más jóvenes y los adultos, lo que sucede allí en esa declinación es un dejar hacer porque no sé qué hacer. Y en ese no sé qué hacer y no entiendo, no se interviene y el adulto está totalmente, además, capítulo aparte, programa aparte que tenemos que hacer, es qué le pasa al adulto en este momento para ser adulto. Y además con sus propias adicciones. Con sus propios problemas. A internet y exactamente, demás. Con sus propios procesos. Frente entonces a lo que encontramos es, y esto tomo las palabras de un filósofo que me gusta mucho su decir en ese sentido, hablando de los chicos y con respecto a la tecnología digital, digamos, nunca tuvo tan a mano el mundo en el bolsillo, pero nunca estuvo tan solo, ¿no? En el sentido de que no hay herramientas, ni dispositivos, ni presencias que acompañen y permitan construir junto con el adolescente esas balizas que regulan, por ejemplo, lo que se llama hoy en la temática de tecnología la gestión del riesgo, ¿no? Un autocuidado, prácticas de autocuidado y gestión de riesgo. Entonces, en ese punto no podemos pensar entonces que es algo que le pasa a ese adolescente en relación mano a mano con el streamer o con la propaganda, sino cómo poder construir junto con ellos, ¿no?, simbolizar, representar prácticas riesgosas, ayudarlos a poder construir como la virtualidad del efecto que esto podría tener. Seguro. No pueden dimensionar todavía porque esa categoría la están construyendo. Sí. Bueno, y en ese sentido, a ver, es como un arma de doble filo, porque por un lado la tecnología, por supuesto que ya desde hace muchos años se está implementando en los ámbitos escolares, hasta, de hecho, cuando yo iba al colegio me ponían un documental y aprendía, y me atrapaba más que ir a un manual, ¿no? O sea, el lenguaje también se va modernizando, y se va viendo esos efectos en los más chicos y chicas, pero ¿cómo hacemos para que el buen uso de la tecnología sea comprendido, aceptado y que no sea tan tapado por el tema de la recreación y la adicción y el mal uso? Digo, estas balizas que vos mencionás, pero dentro de las casas, ¿no? O sea, de los hogares. Sí, en ese punto, retomando lo que decía Gabriela y está relacionado con esto que consultabas, creo que tanto a jóvenes, a niños y adultos nos cuesta pensar que lo que nos devuelven las pantallas es siempre una exterioridad. Claro. Entonces hay como un efecto de naturalización y no tenemos tal vez esas categorías construidas, ese registro de decir, bueno, esto es un otro que está afuera y yo lo estoy interiorizando cuando prendo el botón y entro en Instagram, estoy en mi casa y estoy afuera. Eso por un lado como una práctica a construir, y creo que ahí la escuela, que está siempre preocupada por estas cuestiones, sí, que es donde tiene un lugar principalmente se empiezan a detectar, ¿no? Claro, eso es muy interesante porque se empiezan a detectar un montón de problemáticas en la escuela,
pero no es la escuela el espacio inicial de socialización de las tecnologías. Entonces creo que ahí hay que revalorizar también el lugar de las familias, la responsabilidad del hogar en construir cierto tipo de prácticas, empezar a pensar qué autorregulaciones nos damos para movernos en el espacio virtual, qué cosas pueden ser peligrosas, qué no, cómo construimos nuestros propios límites con los dispositivos, porque si es por el diseño de los dispositivos y de las plataformas, lo que busca es que estemos enganchados consumiendo todo el tiempo. Seguro. Entonces, el límite ese corre a cuenta humana, digamos. No hay forma que el límite venga dado por la tecnología, más allá de regulaciones macro que también serían esperables. Sí. Por ahí la búsqueda tiene que ver con, bueno, cómo nos empezamos a construir como personas que pueden identificar límites necesarios, cortes para la tecnología, cortes para el momento de consumo, de disfrute, de trabajo, en el caso de los adultos, porque digo, si nos quedamos todos los días hasta las 5 de la mañana mirando una serie, también es nocivo. Digo, los chicos lo ven, entonces eso lo tienen como ejemplo algo y empiezan a naturalizar. Exactamente, va mucho por ahí. Esas prácticas. En las investigaciones que hemos nosotros, digamos, como en los proyectos de investigación que llevamos a cabo, en entrevistas a padres, lo que surgía es, bueno, como una solución de la posible para esa casa era a las 10 de la noche se termina Wi-Fi, apagamos todo, pero se daban cuenta que ellos también se quedaban sin ese recurso, digamos, ¿no? Que también era difícil autorregularse, que aquello que implementaban podría, digamos, tener efectos también complicados para ellos, porque en realidad lo que costaba, y es una cuestión que no tiene que ver con lo tecnológico, pero que acompaña esta revolución tecnodigital, es la poca tolerancia al límite, la poca tolerancia a la renuncia, la poca tolerancia, digamos, a la regulación que implica quedarse sin algo, la frustración, y esto es una cuestión, no es generacional para los jóvenes, esto es una cuestión que atraviesa a todos, digamos, como un modelo de subjetivación actual, un modelo de construirse sujetos hoy por hoy en esta sociedad. Por lo tanto, una de las cuestiones, y esto lo hemos trabajado nosotros como lógica también en los proyectos, es como una especie de mini receta, por decirlo así, simplificando la cuestión, ¿no? En poder expresar y vehiculizar mediante la palabra lo que estamos haciendo. Bien. Digamos, compartir desde las casas y desde los docentes, digamos, los adultos, compartir lo que hacemos con la tecnología en el sentido de repensar los contenidos, tanto los que construimos como los que absorbemos o consumimos o asimilamos, llevar una reflexión crítica, pero también esto vehiculizada por la palabra de qué estamos haciendo, qué construimos, qué creamos y qué consumimos, cuándo, en qué contexto, valorizar el contexto, digamos, cuándo ese contexto es válido para ese consumo, para esa creación, para ese contenido, y con quiénes, las conexiones. Si uno puede empezar a tener como la forma de simbolizar y de representar mediante el diálogo estos tres elementos, no solamente que se puede dar un diálogo muy interesante entre padres e hijos y en la escuela, sino también empezar a representarse al sujeto como autónomo y crítico con respecto a su práctica. Exacto, bueno, claro, pero también es tener eso en cuenta y también identificarlo y justamente ponerlo en práctica porque la tecnología nos pasa por encima. O sea, por ejemplo, el tema de las billeteras virtuales, que también es un hecho la inseguridad. Bueno, tengo en el teléfono, salgo sin plata, por supuesto que si te roban el teléfono estás en recontras problemas, pero nos llevan a eso. Los trámites se realizan más fáciles, pero el consumo, la instantaneidad, el home office, también. Entonces, es muy difícil también para el adulto. Sí. En ese punto, pensando esto de las billeteras, se me venía a la mente, digo, cuando hace varios años, cuando nos empezábamos a ser jóvenes, adolescentes, a empezar a manejar dinero, había todo un aprendizaje sobre eso y un aprendizaje no formal, pero puesto en palabras por parte de nuestras familias. Te doy tanto para esto, ¿en qué lo gastaste? ¿En qué lo vas a gastar? Pero cambió mucho, ¿te sobró? ¿No te sobró? El vuelto. Digo, el vuelto, dame el vuelto. Digo, y a veces nos pasa que pensamos que con lo digital no es necesario que medie la palabra, que no es necesario que medie el ejemplo, ni que sea necesario decir, bueno, esto se hace de esta forma. Como que lo digital fuera autoexplicativo. Claro. Y por ahí me parece que es interesante decir, bueno, te creas una cuenta de esta billetera virtual, ¿cómo se va a usar? ¿Para qué cosas? Digamos, porque hay cuidados que hay que tener y hay aprendizajes que es necesario
asumir que no los va a hacer lo digital, o que si lo digital lo hace, los va a hacer con el símbolo del mercado, y tal vez no es el símbolo que queremos internalizar para nuestras prácticas. Lo que subyace a esto tan importante que dice Magdalena es una especie de organización que en su momento sirvió para delimitar las cuestiones generacionales, que es la idea del nativo digital y el inmigrante digital, teniendo en cuenta que el adulto era el inmigrante digital que veía pasivamente cómo cambiaba su territorio y llegaba tarde a una situación, y los niños y adolescentes eran los nativos digitales, y por una cuestión de generación espontánea y naturalización, el chico sabía. Siempre el chico sabe más que el adulto. Esta idea que hoy por hoy no lo podemos pensar así, no lo podemos sostener por un montón de situaciones. Primero, porque lo digital ya no es el uso de instrumentos y dispositivos, sino que es un ambiente, un ecosistema, un territorio de subjetivación que atraviesa todas las generaciones. No estamos los inmigrantes, ya no hay más inmigrantes, digamos, en este territorio. Y por otro lado, cosa que quedó pautado, y todo esto que ustedes van planteando, digamos, que yo pensaba en la pandemia, porque la pandemia generó justamente en esta virtualización obligatoria, obligada, dejó como muy expuesto que los chicos no saben, no tienen por qué saberlo. No saben, no sabían, digamos, organizarse en función de lo digital para la escuela y los espacios, digamos, de los campus, ¿no? De las escuelas, de las aulas virtuales, como tampoco no tienen por qué saber cómo organizarse con el dinero, qué pasa, digamos, con el control y el uso, cómo organizarse en función de establecer prioridades, y también la noción del control. Los padres significan, como una forma, digamos, de control abusivo, chequear qué pasa con ese dinero, qué pasa con esa cuenta. No lo toman como parte de una responsabilidad de acompañamiento adulto, lo toman como un control invasivo. Sí, y además con los riesgos que también corremos, como por ejemplo las ciberestafas. Pero exactamente, o estas situaciones que parte de esta exploración del juego y otro elemento, y la cuestión del riesgo que está implícito en los chicos, porque están en un momento en donde el riesgo es parte de esa experiencia. Correr hasta el borde, hasta ver qué pueden y qué no pueden, y el riesgo es parte de ese proceso adolescente. Los adultos, digamos, no pueden deslindarse de que ese riesgo no solamente implica la integridad de los chicos, sino que también implica la integridad del adulto, en tanto es el responsable de esa situación. Seguro. Chicas, nos quedamos sin tiempo. Bueno. No fuimos a ningún corte ni nada, pasó rapidísimo, porque realmente es muy interesante este tema. Es muy importante, sobre todo, escuchar especialistas como ustedes para incorporar nuevos conceptos, nuevas balizas, nuevas alertas, y poder implementarlas, porque la tecnología está entre todos nosotros y nosotras, va a seguir estando, y bueno, por ahí lo fundamental es cuidar a nuestros menores en estos momentos, ¿no? Así que bueno, gracias Magdalena. Muchas gracias. Gracias Gabriela, vamos a seguir encontrándonos seguramente, vamos a seguir invitándolas a otros programas, porque queda mucho para hablar todavía. Gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla de Objetivo Universidad. Nos encontramos la próxima aquí en UNLP TV.